Hoy voy a hablarle de dos señales de un verdadero discípulo de toda la serie que venimos hablando. Y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 6. Una de las señales de un verdadero discípulo es que un discípulo tiene la capacidad de resolver problemas. Un discípulo tiene la capacidad de resolver problemas. Vamos a ir a Hechos capítulo 6. Aquí hay una situación donde los mismos discípulos comenzaron a resolver los problemas. Y qué importante es que como iglesia, como discípulos, no seamos los que llevemos los problemas, sino que nosotros podamos resolver los problemas bajo la sabiduría y bajo la palabra del Señor. Entonces vamos a Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y dice así: en aquellos días, como crecía el número de ¿qué? De los discípulos. ¿Qué tiene que crecer? Los discípulos del Señor. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí había un problema. Los griegos y los hebreos tenían un problema con sus viudas y dicen que estaban desatendidas. Versículo 2 dice, entonces los doce convocaron a la multitud ¿de qué? De los discípulos. Fíjense en cómo en el libro de Hechos aparecen los discípulos que crecían, que formaban, que se extendían. Y dice, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos. Miren qué importante. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, como dije, el libro de Hechos es un libro donde vemos cómo crecieron y se multiplicaron los discípulos. Siempre vamos a encontrar la palabra discípulos, la vamos a encontrar mucho aquí en el libro de Hechos. Ahora, había un problema, como dije, una situación entre los griegos y los hebreos. El problema era de que las viudas estaban desatendidas en el trato diario que se tenía que hacer. Ahora, los discípulos no trajeron más problemas. Los discípulos no dijeron, bueno, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada. No, sino que una señal de un verdadero discípulo es aquel que tiene la capacidad de resolver problemas. La capacidad de resolver problemas. Y esto en el reino es muy importante, ya que siempre va a haber problemas. Vemos en el libro de los Hechos que siempre hubo problemas, pero Dios había capacitado a los discípulos para resolverlo. Hay una frase que me gusta mucho y dice que un discípulo es aquel que resuelve el problema, aquel que sabe resolver un problema. No es aquel que añade, no es aquel que trae los problemas. De nada sirve traer los problemas si no hay una solución. Y como discípulos del Señor tenemos que tener la sabiduría para saber resolver problemas familiares, problemas en el ministerio, problemas que vienen a nuestra vida, y siempre tenemos que saber cómo enfrentar esos problemas. Los discípulos dijeron, ok, aquí hay un problema, pero no nos vamos a quedar en el problema, sino que vamos a buscar la solución. En otras palabras, el discípulo hace que las cosas sucedan. Un discípulo hace que las cosas sucedan, porque los discípulos
nosotros somos impartidos por el Espíritu Santo en la sabiduría de Dios para que nosotros podamos resolver problemas. Cada líder que vemos en la Escritura que el Señor levantó eran líderes que siempre estaban resolviendo situaciones y problemas. Y esto es muy importante porque hoy todo el mundo tiene problemas. Todos tenemos problemas, pero tenemos que saber que como discípulos tenemos esa capacidad y esa autoridad para resolver problemas en medio de nuestra vida, en medio de la gente. Un pastor está para resolver problemas espirituales. Un ministro está para resolver problemas incluso familiares. ¿Y por qué acuden a nosotros como ministros, como discípulos del Señor? Porque saben que nosotros hay una unción y una capacitación, como dice el libro de Santiago, una sabiduría que viene del reino de Dios hacia nosotros. En este tiempo donde la crisis ha golpeado las naciones, mucha gente se dejó hundir fácilmente en la situación, pero gloria a Dios damos de los hombres y mujeres que se pararon en la brecha para ser guía en medio de la confusión, para tener una palabra de esperanza en medio de la desesperación. Entonces, un discípulo siempre es aquel que sabe y tiene la capacidad de resolver problemas, y no solo de resolverlo, sino que un discípulo es aquel que saca ventajas al problema para que Dios sea glorificado. Lo vuelvo a reiterar. Un discípulo es aquel que saca ventajas del problema para que Dios sea glorificado. Los discípulos tenían ese problema, pero dijeron: no, esto no nos va a detener de seguir predicando la palabra y no nos va a detener en seguir ministrando al Señor. Y ellos escogieron, dice, a 7 varones llenos del Espíritu Santo, pero también con sabiduría. Y dice que los ungieron y oraron por ellos y los levantaron para que estos 7 varones sean aquellos que eran la solución para poder atender el problema de los griegos y de los hebreos con el asunto de la viuda. Aquí vemos a los discípulos que ellos echaron manos de personas que tenían cualidades, 2 cualidades. Una era la sabiduría y la segunda era estar llenos del Espíritu Santo, porque nunca podremos resolver problemas espirituales con una mente natural. Nunca se puede resolver un problema espiritual con una mente natural o una mente carnal o con una sabiduría natural. Por eso los apóstoles dijeron: busquen a 7 varones que tengan sabiduría, pero que estén llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. En este tiempo se necesita personas que se levanten para solucionar problemas. En la iglesia donde el Señor te puso, no seas el problema del pastor, no seas el problema de la iglesia, sé la solución. Sé tú aquel instrumento que Dios use para que tengas la palabra certera en el momento del conflicto, para que tengas la palabra de paz en el medio de la tormenta. Entonces, un discípulo es aquel que sabe resolver problemas. Vemos cuando Jesús, en el libro de los evangelios sinópticos, por ejemplo, en el milagro de los 5,000, cuando se multiplicó los panes y los peces, el Señor les entrenó, el Señor les enseñó, y ellos habían visto cómo Jesús siempre resolvía los problemas. Recordemos en la alimentación de los 5,000, que en aquel momento Él le pregunta a sus 2 discípulos y ellos dicen: es imposible alimentar, aunque sea con un salario, a toda esta multitud. Ellos veían el problema. Hay gente que siempre va a ver el problema. Hay gente que siempre va a estar viendo la montaña. Hay gente que siempre ve el vaso vacío. Pero para eso Dios nos unge, para que nosotros podamos levantarnos en este tiempo más que nunca, ser una respuesta a la sociedad, ser una respuesta a la gente que nos rodea, ser una respuesta y no un problema.
problema. Entonces Jesús en el milagro de los 5,000, entonces el Señor les enseñó. Los discípulos veían que el problema, pero Jesús les dijo, no, pregunten, hagan algo. Y ahí encontraron a un muchacho que tenía los panes y los peces. Entonces Jesús les enseñó a multiplicar, a orar, a tener fe y también a solucionar el problema. No podían despedir a la multitud sin alimentarlos. Había que solucionar. Y Jesús los había entrenado para que ellos aprendieran a hacer lo que Jesús hizo. Y aquí vemos a los discípulos que ellos resolvieron los problemas. Gloria a Dios. En este tiempo necesitamos ser agentes solucionador. Necesitamos ser aquellos que ayuden a llevar la carga y no aquellos que pongan más carga sobre la carga. Necesitamos ser la respuesta, la voz de Dios en medio de la desesperanza, en el medio de la preocupación, ser respuesta para la gente, para los que están a nuestro alrededor y poder ser solucionador de problemas, porque un discípulo hace que las cosas suceden. ¿Qué problema más grande tiene un pastor o un ministro o cuando nos rodeamos de gente que se hunden solamente cuando ven un problema? Eso es un problema para uno, porque uno tiene que alentar en fe, uno tiene que levantar a otros, uno tiene que empujar, impulsar, y nosotros no nos podemos detener. En la Biblia podemos ver muchos discípulos. Caleb era un discípulo de Moisés, y vemos que Caleb nunca se detuvo a traer un problema, o Josué, sino que ellos fueron la solución para el pueblo de Israel. Ellos determinaron ser la respuesta de Dios para el pueblo. Y nosotros en este tiempo tenemos que determinarnos a ser respuesta y a ser solucionadores de problemas. Siempre hay una solución. Si Dios está con nosotros, sabemos que vamos a tener la victoria. La Escritura habla y dice que cuando viene la prueba, juntamente con la prueba viene la salida. Es decir, que cuando viene el problema, Dios nos dará la solución. Y en este tiempo tenemos que tener esa mentalidad. No podemos quedarnos ahí y decir no se puede, no hay crisis, qué lamentable, no me puedo levantar. Incluso si has fracasado en áreas de tu vida, ya es tiempo de que te sacudas y te vuelvas a levantar. No puedes quedarte tirado, no puedes abrazar el fracaso, no puedes estar ahí como que todo acabó. No, si te has caído, levántate en el nombre de Jesús. Si has errado, vuelve a enfocarte. Si has cometido errores, deja que el Espíritu Santo te levante, pero esta vez para que seas un agente en el cual Dios puede usar para bendecir al pueblo. Como sabemos, la situación de las naciones están temblando, las naciones estamos en crisis, pero en medio de la crisis Dios siempre levanta gente resolvedores de problemas. Caleb y Josué eran aquellos que en un momento fue Josué quien Aarón y Hur levantaron los brazos de Moisés. Josué peleaba en la batalla. Caleb conquistó y echó a los gigantes para tomar el monte. Vemos en la Escritura que los líderes que el Señor siempre levantó eran solucionador de problemas. Y esto no tiene nada que ver con nuestras batallas. Podemos tener batallas, podemos tener situaciones en nuestra vida, pero recuerda que Dios te ha ungido con una unción sobrenatural. Recuerda que en tu vida hay una unción que te capacita para levantarte en el medio del problema, para que estés por encima del problema y para que seas respuesta para otro. Oh, qué hermoso es encontrar a gente que sabe solucionar problemas, gente que a pesar de ver la situación tiene la mirada en el Señor y sabe que los problemas tienen también su solución. Entonces vemos que acá los discípulos eran solucionadores
solucionadores de problemas. Como líder, si eres líder de tu iglesia, si estás al lado de tus pastores, sé esa ayuda, sé ese sé ese Caleb que levante los brazos del caído, sé esa persona que lleve las cargas, que las traiga, sé esa persona que sepa resolver problemas y traer calma en medio de la tempestad. Otra señal que quiero hablarles es que un discípulo también sabe que su bendición está a través de su autoridad. Vuelvo a decirlo esto, la segunda señal de este punto, que un discípulo reconoce y sabe que la bendición viene a través de la autoridad. Vemos que los discípulos en el libro de Hebreos, vamos a leer Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 7 dice así. Bueno, vamos a leer del versículo 6. Hebreos 7, 6 y 7. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Óigame en esto, dice, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Una de las cosas importantes que como discípulos del Señor, una de las señales verdaderas es que un discípulo está alineado a la autoridad que Dios ha puesto. Hoy podemos ver mucha gente que tiene ministerio, que tiene dones, pero que no está alineada al principio. Son personas que no rinden cuenta a nadie, son personas que no se sujetan a nadie y no tienen ninguna autoridad sobre ellos. La Biblia nos enseña de que dice el apóstol Pablo, sin duda alguna, el menor es bendecido por el mayor. Toda persona necesita tener a una autoridad. Toda persona necesita rendir cuentas. Toda persona tiene que reconocer que siempre habrá alguien por encima de nosotros, que siempre hay alguien mayor, que siempre hay alguien que está arriba, pero que ese arriba es el que nos va a bendecir. La Biblia nos habla en el libro de los Salmos y dice que la bendición es como el aceite que desciende desde la cabeza de Aarón, pasa por sus barbas y desciende hasta sus vestiduras. La Biblia siempre nos enseña de autoridad. La Biblia nos enseña a caminar bajo autoridad. Nadie puede ejercer una autoridad si no está sujeto a una autoridad. Podemos ser mega ungidos, podemos llegar al gobierno, podemos tener un montón de cosas, pero si no reconocemos la autoridad que nos bendice, entonces eso no es un discípulo. Los discípulos tenían a Jesús. Él era su autoridad y todo lo que Jesús hacía, los discípulos aprendían y los discípulos estaban sujetos a la palabra y a lo que Jesús decía. Vemos al Señor cuando Él fue bautizado en el Jordán. Juan el Bautista, recuerden qué les dice. Juan el Bautista dice, yo necesito ser bautizado por ti. Juan el Bautista no lo quería bautizar porque reconocía que Jesús estaba por encima de él en autoridad. Reconocía que Jesús era la máxima autoridad. Pero Jesús en ese momento como hombre le dijo a Juan el Bautista, no, bautízame, porque es necesario cumplir con la Escritura. En ese momento del bautismo de Jesús, Jesús se somete o se pone debajo de la autoridad de Juan el Bautista. Se pone debajo de la autoridad de él. Y eso hizo que los cielos se abrieran. Hoy hay un espíritu que se mueve en medio del reino de Dios y es el espíritu de rebelión, de división, el espíritu solitario, el espíritu que nadie quiere trabajar con el
cuerpo y no. El cuerpo, como he dicho en ocasiones, es un cuerpo y no puede caminar dividido. No se puede mutilar el cuerpo de Cristo. Y esto tienen que entender mucha gente que está en autoridad, mucha gente que ejerce una autoridad, muchos ministros, muchas personas que creen que por tener una unción o tener un ministerio no necesitan estar debajo de nadie, y eso no es así. Por eso en Hebreo nos dice, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí está hablando de jerarquías espirituales. Por encima de mí hay alguien que es mayor, que tiene una autoridad mayor que Dios le dio, y hay que honrar esa autoridad. Abraham bendijo a Melquisedec. Abraham reconocía la autoridad de Melquisedec y él bendijo a Melquisedec, y esto se habla de autoridad. Siempre diré lo mismo, no podemos ejercer autoridad, y el diablo no respetará a nadie que no esté bajo una autoridad. Recordemos cuando a Jesús los fariseos le dijeron, cuando Jesús hizo milagros, los fariseos le dijeron, ¿con qué autoridad has hecho esto? En otras palabras, los fariseos le estaban diciendo, mira, el milagro no me asombra tanto. Dime quién es tu autoridad, porque para hacer lo que haces, tienes que tener una autoridad por encima de ti. Santo Dios. Y esto es muy importante. Jesús tenía la autoridad del Padre. Vemos a Jesús en los evangelios que él siempre hablaba de que él venía a hacer la voluntad de su Padre, de que él estaba en los negocios de su Padre, que su alimento era hacer la voluntad de su Padre. Entonces, si el mismo Jesús nos enseñó a que él estaba bajo autoridad y reconocía que la bendición de Jesús venía por medio del Padre, y los discípulos reconocían que la bendición de ellos venía por medio de Jesucristo, que era su autoridad. Es importante entender esto. Por eso la señal de un verdadero discípulo, entre varias, es que un discípulo reconoce de dónde viene su bendición. Hay gente muy desagradecida en el reino. Hay gente muy desagradecida que hacen cosas, que los ministros los bendicen, que Dios bendice a ellos por medio de sus siervos, pero hay gente que es tan desagradecida que nunca reconoce eso. Hay gente que tiene poco, hay gente que no valora el vaso que Dios usa para bendecirlos, porque se creen que ellos son los mega ungidos y no necesitan a nadie. No. Entonces nosotros tenemos que entender que para caminar, para ser un verdadero discípulo, una de las señales tan importantes es que un discípulo es aquel que reconoce su autoridad. Es aquel que camina bajo autoridad. Uno puede decir, bueno, Jehová es mi pastor y ya está. No, sí. Si Jehová es tu pastor en los cielos, tienes que tener un pastor en la tierra. Y perdóname que aunque seas el mega ungido, el serafín del cielo, o que tengas el ministerio más grande, siempre tienes que estar bajo autoridad. ¿Qué sucede cuando no hay autoridad? Cuando yo no estoy debajo de autoridad, que nadie me puede supervisar, que nadie me puede corregir, que el diablo va a aprovechar a traer doctrinas falsas, que uno se puede descarrilar fácilmente. ¿Por qué? Porque nadie le está corrigiendo, nadie le está enseñando, no. Óigame, necesitamos ser pastoreados en cualquier área de nuestra vida. Seamos profetas, seamos serafines, seamos arcángeles. Necesitamos siempre tener a un pastor. Necesitamos que nos guíen. Necesitamos que nos digan, esto está mal. Te estás yendo para otro lugar. Estás haciendo esto no es correcto. Necesitamos el consejo. Necesitamos de la autoridad. Necesitamos de la supervisión. Porque por más ungido que seamos, el diablo siempre va a atacar a aquellos que no están bajo autoridad. Y vuelvo y reitero, hay gente que dice, no, Jehová es mi pastor y Dios me bendice. Sí, pero recuerda que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, el pastor que el Señor nos habla, el pastor que nos habla en el Salmo 23, Jehová es nuestro pastor. Él está
Él está desglosando, el salmista, cómo es un pastor y comparándolo con el Señor. El pastor tiene la vara. ¿Para qué? Para corregir. El pastor tiene el cayado. ¿Para qué? Para que cuando la oveja se saliera, pudiera agarrarlo con el cayado y volverlo a traer al redil. Entonces, siempre necesitamos ser pastoreados, porque nos podemos confundir, porque podemos cometer errores, podemos cometer pecados. Pero hay mucha gente que no quiere tener autoridad porque quiere hacer lo que se le da la gana. Perdóname, pero una persona que no camine bajo autoridad de alguien, entonces no es un verdadero discípulo y es un peligro. Es un peligro porque nadie lo está escuchando, nadie está viendo lo que hace, nadie está viendo los errores que está cometiendo, nadie está viendo si está robando, nadie está viendo si está adulterando. Cuidado con esto. Por eso yo digo esto, que un verdadero discípulo es aquel que tiene su autoridad. Tiene a Dios como el pastor perfecto y Dios nos pastoreará siempre. Pero en el libro de Ezequiel también el Señor nos enseña y dice: pondré pastores conforme a mi corazón. Y pondré pastores conforme a mi corazón. ¿Para qué? Los pastoré. Entonces el diseño de Dios es también tener pastores. Si tienes a Dios como pastor, tienes que tener un pastor en la tierra. Dime quién te corrige, dime quién te enseña, dime quién te discipula, dime quién te está guiando en los pasos, en las decisiones, dime quién. Eso es importante. Pero la gente que no quiere caminar bajo autoridad es gente rebelde, gente que va con una mala intención. Y es gente que mayormente hace daño en el reino de Dios. Tenemos que tener cuidado. Por eso tenemos que tener cuidado en esto. Quizás en esta crisis que hemos vivido no te has podido congregar o no has podido estar como antes, pero en cuanto puedas sigue, aunque sea por teléfono, sigue teniendo contacto con tus pastores, porque ellos nos conocen mejor que nadie después de Dios y necesitan guiar nuestras vidas. Yo como pastora y profeta, yo tengo mi autoridad, tengo a mi pastor, porque por más que yo viaje a las naciones, no voy a cometer errores y necesito en momentos de mi vida una dirección, necesito en momentos de mi vida una corrección, necesito consultar, necesito aprender. Y para eso, gloria a Dios que tenemos pastores puestos por el Señor. Así que te animo en este día a que puedas llevar esta señal. Cuando yo me encuentro gente, ministerios que dicen no, que no se congregan, no tienen pastores, nadie los corrige, hay que tener cuidado, porque es fácil caer en un error y es fácil caer en la falsa doctrina cuando alguien no es pastoreado. Cuidado con esto. Entonces, la autoridad es lo que el diablo respeta. El diablo respeta a gente que sabe que camina bajo autoridad. Y termino con esto, y siempre voy en el libro de los Hechos. Recordemos cuando los hijos de Seba fueron en aquel momento. Había endemoniados y ellos se fueron a querer liberarlos. Hay mucha gente así loca en el reino, mucha gente loca que cree que puede hacer lo que quiere y hacer lo que desee, pensando que Dios está con ellos. Cuidado, estos no tenían autoridad, estos no tenían a nadie. Entonces dice que fueron a los endemoniados y los conjuraron y dijeron: os conjuramos en el nombre de un tal Jesús y de un tal Pablo, los conjuramos para que salgan. ¿Qué hizo los demonios? Los demonios, y a mí me impacta que los demonios reconocen autoridad. Hay cristianos que no reconocen la autoridad y los demonios sí reconocen. Los demonios le dijeron a los hijos de Seba: a Jesús conocemos, está hablando de autoridad. A Pablo también conocemos, está hablando de autoridad. Pero los demonios le dijeron a estos, le dijeron:
pero vosotros, ¿quiénes sois? Pero vosotros, ¿quiénes sois? Como diciendo, no los conocemos, no tienen autoridad, no pueden ejercer autoridad. Y en el reino de Dios, si Dios no te da autoridad y caminas bajo autoridad, entonces nunca podrás vencer al enemigo, porque la guerra espiritual no se vence con sabiduría humana, no se vence porque yo hice una escuela profética, no. La autoridad de Dios o la tienes o no la tienes, y la autoridad de Dios se recibe en la intimidad, pero también Dios pone personas para que nosotros podamos también aprender lo que es caminar bajo autoridad. Entonces, esto es muy importante. Los demonios reconocieron que ellos no eran nada, que no tenían autoridad, y no podemos cambiar la palabra, no podemos ser llaneros solitarios. Hay mucha gente que no tiene pastores, que no tiene una autoridad y hace desastres, daña al cuerpo de Cristo, trae falsas doctrinas, roba a la iglesia, roba a roba a lo otro, miente, adultera, porque nadie les corrige. Cuidado con esto, Dios nos libre. Por eso los discípulos reconocían de dónde venía la autoridad y estaban sujetos a una autoridad. Y ahí es donde Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. Espero haberte bendecido con estas dos señales más que hemos hablado, y te las recuerdo. La señal que hemos hablado hoy de un verdadero discípulo es que el discípulo tiene la capacidad de resolver problemas, no de llevarlos. El discípulo hace que las cosas sucedan. Necesitamos discípulos que sean solucionador de problemas y no que lleven los problemas. Y la segunda señal de un verdadero discípulo de esta serie es que un discípulo sabe y reconoce que su bendición viene de su autoridad. Santo Dios, qué hermoso es poder saber esto, tener estas señales, y Dios nos bendecirá. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Camina bajo la palabra, no importa lo que otros digan, lo que otros opinen, lo que otros comiencen a decir, porque la Biblia no podemos caminar fuera de la palabra. Y la palabra, el mismo Jesús aprendió a estar bajo autoridad, y nosotros tenemos que aprender para ser verdaderos discípulos. Y al estar bajo autoridad estaremos cuidados y resguardados de que el enemigo no nos pueda derribar y que el diablo no nos pueda confundir.